Bienvenidos a una nueva clase flipada de biología. Hoy la número 22, en la que vamos a estudiar los mecanismos de división celular que pueden aparecer en los seres vivos. Espero que os guste. En la vida de las células podemos reconocer el llamado ciclo celular, que representa las distintas fases por las que atraviesa la actividad de la célula. Básicamente podemos reconocer dos, que son las que se pueden ver muy bien en este diagrama. La fase en verde se conoce como interfase. Digamos que se le llama también periodo de reposo, pero esto es un tanto equívoco porque durante él ocurren la mayor parte de las actividades de la célula. El periodo que está representado en color amarillo es el periodo de división celular, que a su vez comprende dos etapas distintas. La mitosis, en la que se produce la división del núcleo, y la citocinesis, que es en la que se produce la división del citoplasma. Vamos a estudiar a continuación los dos procesos de división celular, que son la mitosis y la meiosis. Para poder entender bien los dos procesos de división celular, es necesario que recordemos, porque yo creo que esto ya lo habéis visto, algunas de las partes que constituyen el cromosoma. Por una parte, tenemos las cromátidas. Las cromátidas son cada una de las mitades del cromosoma que contienen la misma información genética. No solo la misma, sino que además idéntica. Son exactamente iguales. De hecho, una cromátida es una copia de la otra. Las dos cromátidas se unen a través de este punto central que se denomina centrómero. Y en el centrómero se disponen unas piezas proteicas por el exterior que se llaman cinetócoros. Como veremos, en estos cinetócoros es donde se unen las fibras, los microtúbulos del uso acromático o uso mitótico para enganchar a los cromosomas. Y hablando de fibras, no todas las fibras del uso mitótico son iguales. Hay dos tipos principales, que son las fibras polares y las fibras cinetocóricas. Las fibras polares se llaman así porque van de un polo al otro, es decir, de un diplosoma al otro diplosoma, sin enganchar cromosomas. Y entonces lo que hacen es empujar, a medida que van creciendo, van separando los dos diplosomas hacia polos opuestos. Y las fibras cinetocóricas se llaman así porque se unen a los cinetócoros y por lo tanto quedan enganchadas a los cromosomas. La mitosis es el proceso de división del núcleo, en el que los cromosomas duplicados se separan para formar dos núcleos genéticamente idénticos. Durante la profase, la membrana nuclear se desintegra y el núcleo desaparece. A medida que la profase continúa, los cromosomas se condensan y comienzan a aparecer. El uso mitótico, que está formado por microtúbulos, comienza a formarse entre los polos y los cinetócoros empiezan a madurar para insertarse en el uso. Durante la metafase, los cromosomas están unidos al uso por los cinetócoros y se alinean en la placa metafásica en el ecuador de la célula. En la anafase, los microtúbulos cinetocóricos se acortan, separando los cromosomas en los polos opuestos, mientras los microtúbulos polares y la célula se alargan. En la telofase, los cromosomas alcanzan los polos de la célula y comienzan a desaparecer. Los microtúbulos polares continúan alargándose. Las membranas nucleares se forman de nuevo, los nucleolos aparecen y los cromosomas se descondensan. La telofase es seguida por la citocinesis, durante la cual se forma el surco contráctil en el centro de la célula y la célula se divide.
En la profase 1, el ADN se enrosca y se hacen visibles los cromosomas. Los cromosomas homólogos se aparean en un proceso llamado sinapsis e intercambian segmentos por sobrecruzamiento. En la metafase 1, la membrana nuclear ha desaparecido y los microtúbulos forman el huso de nuevo. Las fibras del huso enganchan solo una cara del centrómero y los dos cromosomas homólogos se unen a los microtúbulos de polos opuestos. Cada par de homólogos se alinea entonces en la placa metafásica. Tanto el homólogo materno como el paterno pueden orientarse a cualquier polo. En anafase 1, los microtúbulos de las fibras del huso se acortan y tiran de los cromosomas hacia los polos, arrastrando ambas cromátidas hermanas. Cada polo termina con un juego haploide completo de cromosomas, formado por uno de los homólogos de cada par. Durante la telofase 1, la membrana nuclear se reorganiza en torno a un núcleo hijo. Cada núcleo contiene dos cromátidas hermanas para cada cromosoma, unidas a un centrómero común. Debido al sobrecruzamiento, las dos cromátidas hermanas no son idénticas. Durante la profase 2, la envoltura nuclear se rompe y se forma un nuevo huso en metafase 2, con las fibras del huso unidas a ambas caras del centrómero. Durante la anafase 2, las fibras del huso se contraen y las cromátidas hermanas se mueven hacia polos opuestos. En telofase 2, las envolturas nucleares se reorganizan de nuevo en torno a grupos de cromosomas hermanos. Ahora que hemos visto todo el proceso de meiosis, me gustaría destacar tres características importantes que tiene la meiosis y que la distinguen de la mitosis. Aunque la mitosis y la meiosis tienen mucho en común, la meiosis tiene tres caracteres únicos: sinapsis, recombinación genética y división reduccional. Después de la duplicación de cromátidas, los cromosomas homólogos se aparean, o sea, se emparejan, en toda su longitud. Este proceso de formación de los complejos de homólogos se llama sinapsis. La segunda característica única de la meiosis es que el intercambio genético ocurre entre los cromosomas homólogos mientras están físicamente unidos. El proceso de intercambio que ocurre entre cromosomas apareados se llama sobrecruzamiento. La tercera característica única de la meiosis es la división reduccional. Al final de la meiosis, cada célula contiene solo la mitad del número original de cromosomas. Debido al sobrecruzamiento que ocurre durante la primera división, las cromátidas hermanas en la meiosis 2 no siempre son idénticas. Como no se produce duplicación de cromosomas antes de la segunda división, se originan gametos haploides. Es importante que tengáis claras las diferencias entre los dos procesos, de modo que vamos a recalcar una pequeña comparación entre mitosis y meiosis. La replicación del ADN se produce antes de la mitosis o de la meiosis. En ambos casos, los cromosomas se condensan y se hacen visibles al microscopio. En la meiosis, los cromosomas se aparean por sinapsis y tiene lugar el sobrecruzamiento. Los cromosomas homólogos, entonces, se alinean en la placa metafásica y cada homólogo viaja a un polo opuesto de la célula. En la meiosis se produce una segunda división, dando lugar a 4 células haploides. En las células mitóticas, sin embargo, solo ocurre una división y origina 2 células diploides. Bueno, con esto terminamos el vídeo y también el tema. En el próximo curso profundizaremos un poquito más tanto en la anatomía de las células como en su división. Así que, como siempre, me despido de vosotros hasta el próximo vídeo y espero que esta nueva clase flipada de biología sea realmente útil.